Hola una vez más a todos nuestros amigos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarlos una vez más, semana a semana. Estar aquí con ustedes es siempre una alegría para poder aprender un poquito más de nuestra fe, de nuestras tradiciones y también de nuestras culturas. Y es justamente esta semana que vamos a trabajar algo que es tan precioso para todos aquellos que somos de América Latina, de manera especial para los mexicanos. Estamos en la semana donde celebramos a nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito del sentido de la aparición, tal vez algunos datos históricos, algunos datos que muchas veces se nos escapan, para poder entender un poquito más el sentido de esta aparición, pero principalmente entender lo que Dios nos quiere decir a través de la imagen de su madre con el título de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo pienso que la primera cosa que tenemos que dejar clara es que María es la misma en todas sus apariciones. Entonces tenemos Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, tenemos varios nombres donde María aparece y adquiere las características del pueblo donde se aparece, y ella se presenta con el nombre que obviamente representa y nos quiere decir algo, porque cada nombre significa algo, ¿ok? Entonces, la primera cosa es, María es la misma de Fátima, es la misma de Lourdes, es la misma de Guadalupe. No es que tengamos muchas Marías. María es una sola y es la Madre de Dios y es nuestra Madre. Y lo que nosotros vamos a reflexionar hoy es Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ok? Y vamos entonces a entender de dónde que conocemos la historia, de dónde vienen. Y hay un documento que se llama el Nican Mopowa, que obviamente está escrito en la lengua náhuatl, que era la lengua que se utilizaba en México en el momento de las apariciones. Y las apariciones en este texto están descritas cómo acontecieron y cómo que cada paso que la Virgen dio, como que cada paso que Juan Diego también fue dando a través de estas apariciones, nos lo relata en este texto. Y es bien interesante porque este texto todavía existe. Si alguno de ustedes un día va, por ejemplo, a Nueva York, vaya a la Biblioteca Pública de Nueva York, pida el texto y van a descubrir cómo que ahí están todas las apariciones, todo aquello que aconteció de Guadalupe, y es de ahí donde nosotros tenemos los relatos que conocemos hasta hoy, ¿ok? El autor de ese texto se llama Antonio Valeriano, era un sabio indígena y era obviamente discípulo de San Bernardino de Sahagún, ¿ok? Entonces ese dato es importante. ¿De dónde lo tenemos? Lo tenemos de ese texto. Todo lo que sabemos también viene de ese texto, ¿ok? ¿Cuál es el argumento de ese texto? Pues obviamente se narra la evangelización de una cultura por la intervención de Dios y de la Santísima Virgen María. Y ahí podemos descubrir cómo que esa evangelización pues obviamente llega hasta lo más íntimo de aquello que eran las culturas prehispánicas, de aquello que era todo lo que existía en todo aquello, pero principalmente relata la evangelización de pueblos que a partir de una aparición comienzan a trabajar unidos, y de pueblos que eran enemigos, de pueblos que eran irreconocibles, y a partir de una intervención divina a través de la figura de María, como que la unión comienza a ser posible. Y obviamente ahí tenemos la plenitud de los tiempos para América, en especial para México, pero para toda América Latina, aparece María llevando al Cristo como símbolo de esa unión, como identificación de aquello que tendrían que hacer los pueblos de aquella cultura, ¿ok? Tenemos varios protagonistas en las apariciones, obviamente la Virgen María, tenemos a Juan Diego, que todos nosotros conocemos, tenemos al obispo Juan de Zumárraga, tenemos al tío de Juan Diego y obviamente tenemos a los criados del obispo, ¿ok? En lo que se refiere a las apariciones acontecen del 9 al 12 de diciembre de 1531 y tenemos 4 apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y en la primera aparición, la historia nos dice que era un sábado de madrugada cuando Juan Diego iba al culto divino
o sea, iba a la iglesia, iba a rezar, iba a participar de la misa, iba a hacer todo su recorrido. Juan Diego vivía bastante distante y él tenía que ir a Tlatelolco, que si ustedes son de México conocen muy bien el pueblo de Tlatelolco, y al llegar al centro, que era el Tepeyac, que en ese tiempo pues era como un cerrito, una montaña, él comienza a escuchar unos cantos, él comienza de alguna otra forma a sentir como que el sonido de pájaros, pero era unos pájaros que cantaban bellísimos, y de repente algunas voces, y parecía que el propio monte le respondía a Juan Diego todo aquello que él estaba trayendo en su corazón, toda esa alegría por ir a participar del culto y de todo eso. Y de repente escucha que lo llaman y Juan Diego se para ver qué es lo que acontece, y de repente dice: ¿será que por ventura yo soy digno de lo que escucho? Porque eran unas voces maravillosas. Y se preguntaba: ¿será que quizás es un sueño? ¿Será que todavía no me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? Y ahí es que María lo llama. Y cuando María lo llama de una forma tan cariñosa como solamente una madre lo puede hacer. Y le dice: Juanito, Juan Dieguito. Y obviamente ahí María, nosotros ya sabemos lo que le pide. Le dice: necesito que le digas al obispo que me construyan en este cerro, en este monte, una capilla. Pero lo más bonito de todas las apariciones, y si agarramos los textos, sea en español, sea en el texto original, es la belleza de cómo María le habla a Juan Diego, pero también cómo que Juan Diego se dirige a María, porque son palabras preciosas, porque es un amor indescriptible que solamente una madre y un hijo lo pueden entender. Y Juan Diego se inclina frente a ella, escucha su palabra, y con aquella simplicidad de alguien que es indio, de alguien que realmente se siente muchas veces indigno de tanta bendición, de tanta gracia, le dice: yo no soy digno de que me escojas a mí para tal misión. Y María le dice: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y obviamente Juanito le explica que va a la ciudad, que va al culto, que va a la iglesia y que va a participar de aquello que es la celebración de la Eucaristía, ¿ok? Y ahí María le dice: tú eres el pequeño de mis hijos, pero en ti yo confío esta misión, yo te necesito para esto, ¿ok? Y ahí obviamente pasa la primera parte de las apariciones, donde María le dice que vaya hasta el obispo, que le diga lo que ha visto y que le diga todas aquellas cosas que ella le encomienda, que es la construcción de su templo, ¿ok? Y después tenemos la segunda aparición, y en la segunda aparición pues Juan Diego va al palacio del obispo y pregunta por Juan de Sumar, y también le dijo todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, todo lo que ella le había contado, y obviamente pues el obispo no le cree. Y cuando el obispo no le cree, pues Juan Diego se regresa. Y cuando se regresa tiene que pasar por el Tepeyac, tiene que pasar por el monte, y le dice a María: señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía. Escuchen la preciosura que Juan Diego usa en sus discursos. Fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, le vi y les puse tu mensaje así como me advertiste, pero no me creyeron. Y ahí es cuando él otra vez le dice: yo soy simplemente un hombrecito, soy un cordel, soy de escalerilla de tabla, soy hoja, soy gente menuda, como diciéndole: soy una persona muy simple, a mí no me van a creer, tienes que escoger a otra persona. Y María le dice: no, yo quiero que seas tú, que tú mismo solicites y ayudes, y con tu mediación se cumpla mi voluntad. Y ahí ya tenemos como que desde el inicio María escoge siempre a los simples, María escoge siempre a los excluidos. Obviamente es Dios a través de la figura de María, pero en eso ya nos quiere decir algo, como que siempre tenemos que estar al lado de quien sufre, al lado de quien es excluido, al lado del pobre, al lado de aquel que realmente muchas veces nadie quiere, nadie ama. Y luego pues Juan Diego le dice: está bien, yo voy, iré a hacer tu voluntad. Y ahí tenemos la tercera aparición, ya era domingo, entonces tenemos dos apariciones en el sábado y la otra es el domingo. Y obviamente es donde ella
él la ve de nuevo. Y en la tercera aparición, cuando el obispo le dice que no le creía, le dice: yo necesito pruebas, yo necesito que me traigas algo, una señal para yo poder creer que esto es divino, ¿ok? Y es eso que Juan Diego le dice en la tercera aparición: necesitamos unas señales, necesitamos unas pruebas para que realmente puedan creer en mí y puedan realmente construir tu deseo, que es una capilla, que es un templo en este lugar, ¿ok? Y ahí María le habla que vaya a recoger las flores y que vaya a recoger las rosas de Castilla y toda esa situación y esa historia que nosotros ya conocemos, pero solamente que en ese momento él todavía no la recoge. María le va a decir en qué consiste la prueba, ¿ok? Y es cuando acontece la cuarta aparición. Y es bien interesante porque al día siguiente, que es lunes, no es que acontece la cuarta aparición. ¿Por qué? Porque tenemos la enfermedad del tío de Juan Diego, y obviamente que es Juan Bernardino, y Juan Diego se preocupa y quiere irse a la ciudad, quiere irse al templo, pero para buscar un sacerdote para que venga a confesarlo, para que el tío pueda morir en paz. Solo que en ese transcurso del lunes, Juan Diego no va a encontrarse con María, sino acontece solamente hasta el martes muy de madrugada. Y es justamente en ese martes muy de madrugada donde él tenta huir y tenta escapar de María, pero no puede, porque María viene a su encuentro. Y María obviamente le pregunta: ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Y Juan Diego le responde precioso, le dice: niña mía, la más pequeña de mis hijas. Si se fijan en todo, Juan Diego siempre se dirige diciéndole: la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. Y toda en la simplicidad le pregunta: ¿cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? O sea, imagínense la simplicidad de este hombre de preguntarle a María todas esas preguntas, podríamos decir, tan simples, tan banales, pero tan llenas de amor. Y ahí él explica la enfermedad de su tío, ahí él explica lo que va, ahí él de alguna otra forma le expresa su dolor y sus sentimientos, ¿ok? Y de ahí tenemos la respuesta tal vez que nosotros más conocemos de Guadalupe, y tal vez la respuesta que más nos fortalece, que más nos ayuda, y principalmente en este tiempo de pandemia, si agarramos la frase entera que María le dice a Juan Diego, la podíamos sentir en la fuerza de nuestro corazón, la podemos realmente experimentar para descubrir: tal vez Dios me quiere decir a mí esto hoy a través de María. Y María le responde a Juan Diego: que nada te asuste, que nada te aflija, que no se turbe tu corazón. Y le dice: no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. Y aquello que todos nosotros ya sabemos: no estoy yo aquí, no soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que se sanó? Y yo pienso que tal vez deberíamos de agarrar esas frases y decirle realmente: ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tal vez la enfermedad y por todo eso? Si sacamos la fuerza de nuestra fe y decimos: tenemos realmente una madre que nos está diciendo que no hay que temer, que está con nosotros, entonces hay que confiar, hay que acreditar, porque son palabras preciosas que quien las escucha, yo pienso que todo aquel que es mexicano siente esa fuerza que viene de María, justamente porque las siente en la carne propia y porque también las experimenta de una forma tan fuerte y tan profunda que realmente uno tantas veces recorre a María para decirle: eres mi refugio, eres mi sustento, eres mi apoyo, eres todo aquello que yo necesito. Y es lo que aconteció con Juan Diego. Juan Diego confía, y es ahí que María le dice: sube al monte y busca todas aquellas flores, todas aquellas rosas de Castilla, para que realmente las lleves como prueba. Y diciembre no es un tiempo de invierno en México, y obviamente no hay rosas, y obviamente no hay nada de todo aquello. Entonces era como que la prueba. Pero pues obviamente al ir a encontrar el obispo, pues no lo dejan entrar porque ya lo habían catalogado como una persona
pues que estaba loca, que una persona que no se podía confiar porque era simple, porque era un indio y por todas esas cosas, ¿no? Y luego, obviamente, pues él va y él insiste hasta que mandan llamar al obispo y él le cuenta todo lo que María le mandó a hacer, le cuenta todo aquello que le está trayendo, y Juan Diego, pues obviamente, entonces está frente al obispo y le dice: Señor, hice lo que me ordenaste que fuera a decir a mi ama, la señora de los cielos, que pedías un señal para poder creerme, que le has de hacer un templo donde ella te pide que lo erijas. Y ahí explica todo aquello que ya les conté y le dice: Juan Diego desenvuelve su manta, pues en aquel tiempo ellos usaban una túnica como que era sobrepuesta. Y pues en ese regazo, en esa túnica, tenía las flores. Y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes flores, se dibujó en ella de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Y es la imagen que la tenemos hasta el día de hoy y que se guarda en su templo del Tepeyac, que nosotros conocemos como Basílica de Guadalupe. Y obviamente ahí el obispo cree, porque era imposible tanta belleza de la imagen en el manto de Juan Diego, era imposible rosas en esa época. Ahí el obispo le quita la parte, llamémosle así, del ayate o de la túnica y se lo lleva a su oratorio. Y obviamente lo hospeda algunos días en su casa, y después en eso él descubre que su tío también ha sanado, y que ha sanado por intervención de María de Guadalupe. Y ahí obviamente se queda unos días para después él ir para ver dónde que María quiere su templo, dónde que María quiere la construcción, y ahí comienza la construcción de todo eso. Pero ¿qué es lo que todas esas apariciones nos enseñan? Primero, pues que Dios está al lado del excluido, del que más sufre, del pobre. Y eso es importante, porque si María viene a nos decir que ella como madre nunca nos deja, nunca nos abandona, es porque tenemos que tener la certeza de eso. Y alrededor de la figura de María de Guadalupe existen muchos misterios hasta el día de hoy, existen tantas situaciones, y tal vez el primer misterio es el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Y como ustedes saben, se han hecho tantos y tantos estudios, y el primer estudio viene desde 1956, donde se refleja una presencia de lo que llamamos un triple reflejo que solamente un ojo humano puede tener. Y cuando se hacen los estudios, ellos perciben que esos ojos son ojos humanos. Y después se hacen estudios oftalmologistas. Tenemos un doctor también que se llamaba Rafael Torrija, que él comienza a descubrir cómo que las córneas de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe también son humanas. Es una inexplicable apariencia viva. Y ahí tenemos otros estudios en el 79 de un doctor que se llama José Aste, donde él también comienza de alguna otra forma a digitalizar de tan cerca los ojos de María, que es cuando comienza a descubrir que no solamente tiene vida, sino que están reflejadas todas las personas que estaban en el momento de la aparición. Entonces, digamos así, solo por los ojos de María tenemos la grandeza de Dios de decir que ya han pasado tantos siglos, continúa exactamente igual como el día de la aparición. Eso es maravilloso, eso es impresionante, y se han hecho estudios y estudios y estudios para al final descubrir: es una persona viva, es la presencia de Dios, es algo milagroso. Y ahí, si los ojos son un grande misterio, pues obviamente existen tantas y tantas situaciones, tantas y tantos misterios que acontecen en la figura de Guadalupe. Obviamente el símbolo de libertar de España, el símbolo de unir culturas tan diferentes, de realmente trabajar a partir de la unión, trabajar a partir de la fuerza que viene de la fe, pero principalmente trabajar a partir del encuentro que viene de Dios. Y si los ojos son un misterio, pues el manto de María es todavía un misterio. Y en el manto de la Virgen de Guadalupe se encuentra representada, y con mucha fidelidad,
el cielo del solsticio de invierno, obviamente estamos hablando de 1531, que tuvo lugar, y eso está comprobado científicamente, a las 10:40 del martes 12 de diciembre, hora de la Ciudad de México, donde aconteció la aparición. Entonces, cuando Juan Diego derrama las rosas en su ayate, todo lo que está representado ahí era todo lo que estaba en el cielo en ese momento. Y eso es espectacular, porque eso ya nos está diciendo todo. En el manto de María están representadas todas las constelaciones que había en ese momento. Entonces uno dice, hay algo muy grande, porque solamente Dios es el dueño de todo, porque solamente Dios es el creador de todo. Y si las pueden, obviamente no me puedo extender en todas las constelaciones, en todos los detalles, porque tenemos muy poco tiempo, pero busquen, sean inquietos y vayan realmente, que eso les va a ayudar a aumentar mucho su fe. Y ahí los van a tener absolutamente diseñadas y arquitectadas. Va a aparecer, por ejemplo, la corona boreal que se encuentra en la cabeza de la Virgen, Virgo que va a estar en su pecho, a la altura de las manos, Leo en su vientre, y ahí cada una de esas constelaciones que existía, para no decir, esto es la grandeza del poder de Dios que se manifiesta a través de su madre para nos enseñar que Él es el Señor de todo y que Él es realmente aquel que piensa, idealiza y nos da a conocer a través de su madre el mensaje que Él nos quiere enviar. Y lo más importante de la aparición de María es justamente lo que ella trae. Todos nosotros sabemos, María, Nuestra Señora de Guadalupe, tiene como un listoncito negro aquí. No sé si en la imagen, aquí en cualquier imagen tiene su listoncito. Es una mujer que está embarazada y es una mujer que nos está entregando a su hijo. Entonces, digamos así, la aparición de María es para decir, por medio de mí pueden llegar a mi hijo, pero principalmente por medio de mi intercesión, ustedes pueden estar más cerca de aquel que es el centro de la vida, de aquello que es el centro de todo, de aquel que es el que realmente importa, que es Jesucristo. Y es como si María nos dijera, les estoy dando el regalo más precioso que existe. Les estoy entregando a mi hijo. Y por medio de mi hijo, ustedes entenderán lo que significa realmente ese sentido de ser felices, de estar unidos, de estar en paz. Y obviamente la teología que envuelve toda la aparición de María, pues es gigantesca. Primero porque María se presenta como la Madre de Dios y lo hace con los nombres de aquel contexto, los nombres de los aztecas, de los mexicas, que eran obviamente los habitantes del Valle de México en aquel contexto, y ella se da a conocer como la madre de Inhuelnelitteotli, que significa el verdadero Dios que es raíz de todo. Por eso siempre les digo, los nombres son importantes. También se presenta como diciendo Ipalnemuani, aquel por quien vivimos y todo se mueve. De Teyocoyani, que es el creador de las personas, de Tloque Nahuaque, que es el creador del cerca. Y ahí cada uno de esos nombres pues nos está diciendo, si María se está presentando con esto, María nos está diciendo quién es el importante. Y si se fijan, todos son títulos que se refieren a Jesús, que se refieren a Dios. Le dice el Señor del cielo, el Señor de la tierra. Entonces es importantísimo descubrir en la manifestación de Dios a través de la figura de María, los colores, los números, los nombres, los símbolos, los procedimientos, los resultados, es decir, todo a la luz de la cultura y de la región mexica, porque esos nombres obviamente eran con los cuales los mexicas identificaban la presencia de Dios, identificaban todo aquello que ellos conocían a través de, llamémosle así, de su fe, de su cultura y de todo eso. Entonces, Guadalupe significa aquello que son las buenas noticias. Y las buenas noticias pues son solamente que entender que la buena noticia es lo que María te trae. Y lo que María te trae es Jesús. Entonces, que este 12 de diciembre en que nosotros celebramos a María, nos acordemos
que por medio de ella podemos llegar a Jesús. Pero principalmente nos acordemos que así como un día se manifestó en nuestro pueblo, en el pueblo de México, y después la colocan como la reina y la patrona de toda América Latina, es para nunca nos olvidar que por medio de ella podemos llegar a Jesús, que por medio de ella podemos tener la fuerza de la fe, la fuerza de la espiritualidad, pero principalmente saber que nunca estamos solos. Y que así como tenemos una madre, los que ainda tienen a su madre viva o los que la tienen en el cielo, una madre nunca nos desamparará. Una madre nunca nos dejará solos, porque una madre siempre nos va a amar. Y María está allí para decirte, no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Por medio de mí llegarás a Jesús. Que realmente este día 12 celebremos con todo nuestro corazón. Mismo en la pandemia, mismo con número reducido en las iglesias, celebra. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la esperanza. Es la fiesta de aquellos que muchas veces no son vistos, no son escuchados. De aquellos que muchas veces se ve y tú dices no se puede esperar nada. Pero para Dios son los importantes. Para Dios son los que realmente nos hacen creer y confiar en esa buena nueva que es el Evangelio, que a través de María más una vez nos dice, es por medio de Dios que se mueve todo. Y si Dios mueve todo, entonces que María sea la que nos acompañe, la que nos intercede. Entonces agárrate de la mano de María y dile, María, dame tu mano, que por ti yo quiero llegar a Jesús, que por ti yo quiero conocer a tu Hijo para poder amarlo. Y una vez que aprendas a amar a Jesús, puedas servirlo. Y sin duda ese es el mensaje de María. Si preguntamos a cada uno, principalmente a los mexicanos, la experiencia del amor de María, cada uno tendrá historias preciosas y maravillosas, historias de fe, historias de esperanza, historias de grandes milagros que no es María que los hace, sino es el propio Jesús, pero por la intercesión de ella. Entonces, hagamos que esas historias florezcan en nuestro corazón, florezcan en nuestra vida este día 12. Para mí una de las experiencias más bellas es saber, como sacerdote, es haber celebrado en la Basílica de Guadalupe, y cada uno de ustedes debe tener sus historias. Entonces, hagan con que esa fe se sienta viva, con que esa esperanza se renueve este día 12, pero principalmente que nunca se les olvide. Colóquense en el lugar de Juan Diego y hagan de cuenta que están en la presencia de María y que María los ve con esos ojos de amor, con esos ojos tiernos que solamente una madre puede tener, y les dice a cada uno por su nombre, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Un grande abrazo, una bendición y una grande fiesta este día 12, donde nos encontraremos con Jesús a través de la presencia de María. Que Dios me los bendiga.